Seguimos adelante con Kale Gorrián y hoy parece que los temas se nos entremezclan unos con otros. Hablábamos hace poco de militares españoles pululando por el Gueta ayer y ahora vamos a hablar precisamente de gasto militar, porque hay una iniciativa, el movimiento antimilitarista ha convocado para hoy una concentración, coincidiendo con que en Vizcaya, bueno, pues hoy comienza la campaña de la declaración de la renta y va a ser una concentración en la que se va a reivindicar la desobediencia civil no violenta y la objeción fiscal a los gastos militares. Para eso han preparado una acción hoy en frente, en este caso, de la Diputación de Vizcaya, a las puertas de la Diputación de Vizcaya en Bilbo, una acción, unos datos y una desobediencia civil, una objeción fiscal a los gastos militares que hoy comentamos, o vamos a comentar con Luis Miguel García, en su día insumiso, que ingresó en la cárcel de Basauri en 1995, permaneció de hecho 13 meses en prisión y a día de hoy, bueno, pues es miembro del movimiento antimilitarista. Egunon, Luis Miguel. Egunon. Bueno, antes de nada, vamos a hablar del gasto militar y en concreto de esta propuesta que hacéis desde el movimiento antimilitarista, ¿no?, de la objeción fiscal a los gastos militares. Sí, bueno, esta iniciativa de la objeción fiscal a los gastos militares ya llevamos varios años haciéndola, conjuntamente con varios grupos de mujeres y la Posada de los Abrazos de Bilbao. Pero en concreto este año queríamos reivindicar también la desobediencia civil. Como bien dices, pues yo estuve preso hace unos años simplemente por ser insumiso. Y este año queríamos acordarnos también de los compañeros que están siendo procesados en Madrid por haber lanzado una tarta, que les piden entre 6 y 10 años de cárcel por hacer una acción que entendemos de desobediencia civil contra el proyecto del tren de alta velocidad. Claro. Por eso este año hemos elegido el lema de la tarta del gasto militar y el TAF para necesidades sociales. Eso es, al fin y al cabo habláis de objeción fiscal a los gastos militares, pero también a infraestructuras que catalogáis como innecesarias. Por ejemplo, hablaríamos del tren de alta velocidad. Y en relación con todo eso, no sé si con el lema que habéis escogido, la tarta del gasto militar y el TAF para necesidades sociales, también se va a visualizar en la protesta de hoy, ¿no? Creo que vais a repartir trozos de tarta. Sí, hoy pues varias personas que como yo pues fuimos procesadas en su día por haber sido insumisos al servicio militar, pues vamos a vestirnos de cocineros y vamos a repartir trozos de tarta en la Gran Vía bilbaína, a la altura de la Diputación, que al final es quien nos cobra nuestros impuestos y que, bueno, a partir de ahí se reparten. Y bueno, solo por dar algunos datos, o sea, decir, el presupuesto militar del Estado es de la friolera de más de 20.000 millones de euros. O sea, que eso en una época de crisis, desde luego que es algo que no nos va a sacar de la crisis. Y bueno, y enlazando con el tema del tren de alta velocidad, es que este año el gobierno vasco ha incrementado la partida un 27% de los presupuestos para el tren de alta velocidad, mientras los recortes en sanidad, en educación, etcétera, pues es que claro, lo estamos viviendo todos los días. Claro, Luis Miguel, no sé si podríamos hacer, se suele decir, las comparaciones son odiosas y en este caso yo creo que generarán, no sé si odio, pero sí enfado, algún tipo de comparación sobre el gasto militar y el gasto que va a haber en otras partidas, el gasto en el TAF y las reducciones que va a haber en otros sectores, en otros servicios sociales, al hacer alguna comparación para que nos situemos un poquito. Pues en sanidad se reduce un 0,9%. O sea, en el gobierno vasco, los datos del gobierno vasco, o sea, es decir, mientras se incrementa el 27% para el tren de alta velocidad, para sanidad se reduce un 0,9%, para educación un 0,5%, para servicios sociales un 1,7%, y las cuantías de las prestaciones sociales se recortan un 7%, es decir, se están atacando o sea, es decir, en cierta forma las necesidades sociales con recortes, es decir, cuando más necesidad hay es cuando más se le recorta. Sin embargo, a cosas que realmente no necesitamos es donde se está destinando el dinero. Pues bueno, esto de la crisis así, desde luego que no, lo que se está haciendo es agravar una situación. Sí. La situación de las familias y de las personas que vivimos aquí. Sí, y luego, en este caso, estamos hablando de, por un lado, recortes, meter mano en gastos sociales, incrementar la partida en temas como el tren de alta velocidad. De todas maneras, el discurso, en este caso, del gobierno español en torno al gasto militar, el discurso oficial es de que también ha habido una reducción, ¿no? Bueno, la reducción, sí que existe una reducción, pero es del 1,2%. O sea, no el 8,8% que anunciaron en su inicio.
O sea, decir, bueno, y el 1,2% estamos hablando que es, pues bueno, pues en vez de ser 22.000 millones de euros, son 20.000 y pico millones de euros. O sea, que al final, pues si nos situaríamos en las antiguas pesetas, son como 3,5 billones de las antiguas pesetas. Billones con B. Bueno, y para hacer frente a todo esto se pueden hacer pequeños pasitos, cada uno personalmente puede aportar lo suyo para hacer frente, por ejemplo, al gasto militar. Una opción, un paso de esos es la objeción fiscal, pero la cuestión es, Luis Miguel, ¿cómo se hace la objeción fiscal? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en principio, bueno, nosotros vamos a repartir un panfleto en el que hacemos una mención, si no, simplemente os metéis en internet, buscáis objeción fiscal, Kakichat, y ahí os aparecerán los pasos para poneros en contacto. En principio la historia es bastante fácil. Al final lo que hacemos es quitar una cantidad de nuestra declaración de la renta para ingresarla pues en este caso pues en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, en el Centro de Asesor de la Mujer de Sestao o en la Posada de los Abrazos, y decir que ese dinero, con una pequeña declaración, que ese dinero nos lo descuenten del gasto militar. Bueno, la forma de cómo hacerlo en la declaración de la renta, etcétera, está especificado en internet, o sea, no. O sea, por lo tanto, hacer objeción fiscal al gasto militar es una opción legal que existe a día de hoy. Bueno, tiene... hemos tenido multas, hemos tenido de todo. Bueno, es una pequeña opción de desobediencia. O sea, de hecho, hace un tiempo denunciamos, es decir, pues entre ellos yo, pues que me habían multado por otro lado por hacerla, pero bueno, sí que hay algún subterfugio un poco legal para poder hacer objeción fiscal al gasto militar. Eso es. Y sobre todo lo que más importante nos parece es la declaración, es decir, que cuando lleguen, cuando estos señores recogen el dinero, es decir, que vean, ostras, que están aquí un montón de gente que se está quejando de esto, o sea... Por cierto, una cuestión, lo comentabas al principio de la entrevista y quería preguntártelo. ¿Es verdad que esta campaña de objeción fiscal a los gastos militares lleváis realizándola tiempo, desde la coordinadora antimilitarista Kakichat, desde el movimiento antimilitarista, y lo realizáis con grupos de mujeres de la zona del Gran Bilbao, de la margen izquierda, etcétera? ¿Cuál es la razón de llevar a cabo precisamente esta campaña con grupos de mujeres, si es que hay alguna concreta? Bueno, pues la razón nos pareció, bueno, en su inicio, es decir, porque al final las mujeres son uno de los sectores más desfavorecidos socialmente. O sea, es decir, ahora mismo pues el paro siempre, bueno, ahora más que nunca el paro tiene nombre de mujer, etcétera. Entonces, nos parece que los centros de asesores de las mujeres, etcétera, tienen pues hacen una labor social muy importante. Y bueno, y aparte, bueno, está la Posada de los Abrazos. La Posada de los Abrazos es un centro de acogida que, bueno, y no tiene quizás o sea, decir, hay mucha más gente, o sea, decir, aquí sí que no solo hay mujeres, pero bueno, bueno, nos parece que es gente que realmente está haciendo una labor social importante, y desde luego que, bueno, se podrían destinar a multitud de cosas más, pero bueno, nosotros en su inicio pues nos enfocamos aquí. Por cierto, y estamos hablando de objeción fiscal al gasto militar, pero también salían otros temas, sería por ejemplo el tema del tren de alta velocidad. Sacábamos ahora el tema de la mujer, y es que al fin y al cabo la lucha que lleváis a cabo desde el movimiento antimilitarista, bueno, abarca más, ¿no?, que el gasto militar, va más allá. Sí, al final estamos... Sí, mira, recuerdo, bueno, todo tiene un poco una ligazón. Yo recuerdo, yo soy de Basauri y bueno, por hablar de militarismo, o sea, aquí cuando se iniciaron las obras del tren de alta velocidad, empezamos a ver a la Policía Nacional en la calle. La Policía Nacional había estado sin aparecer, es decir, desde el despliegue de la Ertzaintza, y esto pues hace más de una década. Sin embargo, con las obras del tren de alta velocidad empezó a estar otra vez la policía en la calle, y bueno, ahora mismo pues te vas al monte, en cualquier parte, en Durangalde, etcétera, y ves que el monte está tomado por la Guardia Civil, y dices, bueno, por favor, o sea, decir que
es una militarización social lo que estamos viviendo en todos los términos. Bueno, si te parece vamos terminando, Luis Miguel, porque nos quedan pocos minutos para las 9 de la mañana. No sé si nos queda algún otro dato por comentar. Yo, por ejemplo, en la nota que enviabais a los medios de comunicación, bueno, había entre otros, tal vez es más anecdótico, ¿no? Pero son datos que normalmente no suelen trascender a la opinión pública o a la sociedad. Por ejemplo, en qué se están gastando, aparte de invertir, en qué se están gastando millones y millones de euros, por ejemplo, en comprar cazas Eurofighter. Veía, por ejemplo, en los datos que dabais, no sé con qué objetivos sigue comprando ese tipo de aviones, también vehículos militares, etcétera. Bueno, datos que aportáis, ¿no? Para dar un poco cuenta de la situación. Sí, bueno, el tema de aprobar presupuestos, es decir, bueno, el tema del que hacemos, la mención concreta que hacemos, que se ha aprobado, bueno, una partida presupuestaria de 1.082 millones para la fabricación del Eurofighter. Y bueno, pues esto todavía va más allá. Hace poquito también, bueno, hace unos meses gastaron 4.000 y pico millones en una fragata, pues un barquito de estos de guerra que poco nos va a ayudar a salir de la crisis. Y bueno, aún así estos datos son muy completos porque todas las inversiones que hace el Estado, ni más D, etcétera, normalmente van muy destinadas a fabricar de arma o intenciones de armarse ellos mismos con este tipo de cosas, vehículos, aviones, etcétera. Y esas cosas al final no las tenemos contabilizadas, o sea, decir que los datos que estamos dando son muy inferiores al gasto real. Sí, me imagino que habrá bastante oscurantismo, ¿no?, en este tema del gasto militar. Sí, por supuesto. Bueno, incluso la creación, o sea, decir, el Estado o incluso hasta el propio gobierno vasco ha invertido mucho en la creación de empresas armamentísticas. O sea, el caso, por ejemplo, de IPP. Es decir, no se ha invertido en la creación de una fábrica que fabrique otras cosas que no sean de aplicación militar, sino se invierte en eso y después se privatiza. Que se podría haber invertido en cualquier otro sector que generaría mucho más empleo, y en vez de invertir pues en el negocio de la guerra, en el negocio de matar. Bueno, para terminar, Luis Miguel, ¿te parece? Recordamos la convocatoria de hoy. Sí, bueno, pues hoy a las 10:30 de la mañana pues nos vamos a juntar varias personas que de una forma simbólica vamos a repartir trozos de tarta con el lema de la tarta del gasto militar y el TAP para necesidades sociales, acordándonos especialmente pues de las 4 personas del movimiento social Mugitu que se enfrentan apenas de entre 6 y 10 años por haber arrojado unas tartas a Yolanda Barcina, que era la mayor representante en ese momento que había en Toulouse de impulsores del tren de alta velocidad. Bueno, pues ahí queda la convocatoria de hoy. Luis Miguel García, mi esker por haber estado hoy en Kale Gorrian, en Infuzazpi Ratia. Es que la soy.